Pena de muerte en Puerto Rico. ¿Tendremos pena de muerte en Puerto Rico? Y usted dice, pues, ¿de qué está hablando él? Pena de muerte en Puerto Rico. Miren, en Puerto Rico se ha intentado aplicar la pena de muerte en varias ocasiones. En varias ocasiones. Y a pesar de que nuestra Constitución prohíbe la pena de muerte en Puerto Rico y que se abolió en el 1929, los federales han tratado de aplicar la pena de muerte en Puerto Rico y lo están tratando otra vez. Y les voy a decir cómo. Estás viendo detrás el titular gracias a los amigos de Fuse, Internet sin preocupaciones, y gracias a los amigos de Adriel Toyota Auto. Llegó la flota del 2026, la legendaria Supra, el Corolla 2025 ahora híbrido, la rediseñada Ford Runner 2026. Oye, y el 2025 Corolla está en liquidación desde $23,995. Búscanos en las redes sociales o llámanos al 787-305-3344 o mejor, pasa por Río Grande, Dorado, Barranquita. Ahí están nuestros dealers. Y también te recuerdo, si estás trabajando, quieres elevar tu carrera al próximo nivel, oye, hazlo con Nuke University. Haz una maestría. Saca tiempo. Y si no sacas tiempo, sabes que en Nuke University nos adaptamos a tu horario. Hacer la maestría en un periodo corto con una facultad de grado doctoral. Así que matricúlate hoy en una maestría de Nuke University. Pena de muerte en Puerto Rico. ¿Se aplicará la pena de muerte en Puerto Rico? Pues al parecer, la Fiscalía Federal insiste en que en Puerto Rico se aplique la pena de muerte. Y les voy a explicar la historia de esto. En Puerto Rico, la pena de muerte se abolió en el 1929, mucho antes de que se aprobara la Constitución de Puerto Rico. En el 1929 hizo de Puerto Rico uno de los países de más avanzada en el mundo. De un país súper adelantado, cuando Puerto Rico abolió la pena de muerte en el 1929. Desde entonces, pues no se puede, el Estado no puede matar a alguien como castigo por haber cometido un delito, particularmente el de matar a otra persona, ¿verdad? No pueden, los últimos que ahorcaron aquí fue en La Princesa, donde está la compañía de turismo, allí donde está la fuente. Allí fueron los últimos ahorcamientos de la pena de muerte en Puerto Rico de parte del Estado, que esa es la forma en que se aplicaba en Puerto Rico. Desde entonces no hay pena de muerte en Puerto Rico, pero nosotros somos una colonia, somos un territorio de los Estados Unidos y aquí existe presencia de la Fiscalía Federal, el FBI, las autoridades federales, los jueces federales, etc. Y la Fiscalía Federal ha intentado por años tener un caso en Puerto Rico donde se aplique la pena de muerte. Claro, si se llegara a aplicar la pena de muerte contra alguien en Puerto Rico, la ejecución no sería en Puerto Rico porque aquí no existe la infraestructura para eso. Moverían a la persona al estado con pena de muerte, con aplicación de pena de muerte más cercano, que en este caso sería el estado de la Florida, donde sí la pena de muerte existe. Pero en Puerto Rico no ha ocurrido. Miren, un poquito de historia. Aquí han habido casos, yo he cubierto varios casos, donde la Fiscalía ha intentado aplicar la pena de muerte. ¿Cómo es eso? Ok, en Puerto Rico los federales te pueden acusar de ciertos delitos, no de todos los delitos. Los federales no te pueden acusar de asesinato así porque sí. O sea, el asesinato no es un delito federal. Ahora bien, el asesinato con algunas circunstancias o algunas características particulares sí lo convierte en delito federal. Por ejemplo, el asesinato con carjacking, el asesinato con secuestro, eso lo convierte en un delito federal. El asesinato a un agente del orden público, un policía, un guardia de seguridad, un agente federal, eso lo convierte en un delito federal. Yo vi un caso de un muchacho que acusaron de matar a un guardia de seguridad privado de la compañía Ranger, en un Subway, creo que fue, en un negocio de comida. Y lo acusaron de asesinato. Y lo acusaron para que se le aplicara la pena de muerte, pero el jurado no quiso aplicarle la pena de muerte. Y así han ocurrido varios casos en Puerto Rico. ¿Y cómo es que ocurre esto? Pues le voy a explicar cómo es que ocurre esto. Y todo esto se lo estoy diciendo porque en este momento el Departamento de Justicia, la Fiscalía Federal de Puerto Rico, le está pidiendo al Departamento de Justicia de Washington que autorice una solicitud de aplicación de pena de muerte
para uno de dos jóvenes acusados por el asesinato de dos adolescentes en Piñones ocurrido en el 2023, el 25 de julio del 2023. No sé si ustedes se acuerdan del caso de las jovencitas Tahaisha Michelle de Jesús y Naya Paola, de 15 y 13 años, que fueron encontradas dentro de una guagua en Piñones el 25 de julio del 2023. Pues por ese caso fueron acusados Edwin Yadiel Flores Tavares, de 18 años, y José Martínez. Fueron acusados de asesinato con secuestro, y con la intención de matarlas a ellas para que no hablaran. Entonces, a uno de ellos, a Edwin Yadiel, la Fiscalía Federal está pidiendo a Washington que autorice la acusación con posible aplicación de pena de muerte. Estamos esperando que un comité que está designado para eso en el Departamento de Justicia en Washington decida si autoriza a la Fiscalía Federal de Puerto Rico solicitar la pena de muerte para Edwin Yadiel, de 18 años. Les voy a explicar cómo ocurre ese proceso. La Fiscalía Federal acusa, ya están acusados ellos. Si Washington autoriza la pena de muerte, pues se activa toda una infraestructura. Para empezar, que él va a tener derecho a tener un abogado especialista en casos de penas de muerte. Y no hay muchos abogados de eso. Y son bien caros. ¿Y sabe quién termina pagando esos abogados? That is taxpayer money. Eso es dinero de los contribuyentes de los Estados Unidos, ¿verdad? Los contribuyentes federales. ¿Por qué? Una persona pobre no tiene dinero para pagar eso. Así que el gobierno le pone un abogado especialista en casos de pena de muerte para atender ese caso, y usualmente vienen de los Estados Unidos a Puerto Rico. Yo los he visto. Vienen aquí y tienen que alojarse aquí, vivir aquí por meses, quizás años, y eso cuesta mucho dinero. Así que por eso es que dicen que es más costoso para el Estado matar y aplicar la pena de muerte que dejarlo de por vida en prisión. Esa es una de las razones por las cuales los opositores a la pena de muerte siempre dicen, pero si es que le sale más caro al Estado matarlo. Y además no convence, pero de eso hablamos ya mismo. Pues, si Fiscalía decidiera y Washington autoriza pena de muerte, pues contratan a este abogado, se activa el proceso. Entonces son dos juicios. Primero ocurre un primer juicio, que es el juicio regular, donde se va a encontrar a las personas culpables o no culpables de los actos, con jurado. Un jurado compuesto por 12 personas deberá determinar, al finalizar ese juicio, si esas dos personas, o una de ellas, o las dos, son culpables o no del delito de asesinato con secuestro y los demás delitos imputados, en ese caso, por haber matado a estas dos jovencitas de 15 y 13 años. En el caso de Edwin, si es encontrado culpable del asesinato con secuestro, pues el caso de Edwin va a un segundo juicio. Y ese segundo juicio es un juicio de carácter y de agravantes. La fiscalía ahí le expondrá al jurado por qué entiende que a este sujeto que está aquí hay que matarlo. Que este sujeto no es rehabilitable. Que este sujeto no es posible para el Estado convertirlo en una buena persona. Que el castigo no puede ser encerrarlo de por vida en prisión. Que el castigo tiene que ser matarlo. Es un juicio duro, yo los he visto, yo los he cubierto. Son juicios bien duros. Porque tú escuchar al gobierno, sea del país que sea, tú escuchar a un gobierno pedirle a 12 ciudadanos que les permita al gobierno matar a un ser humano como castigo por haber matado a otro, es duro. Y entonces, en ese proceso, la Fiscalía Federal le pide a esos 12 ciudadanos que les autoricen matar a este ser humano. Al cabo de ese juicio, en ese juicio es más de carácter, ahí sientan familiares y sientan personas, es un juicio de atenuantes y agravantes, es un juicio donde el jurado tiene que sospechar cuán rehabilitable es o cuán perdidoso sería dejarlo en el sistema versus matarlo, ¿verdad? Y ahí se sienta gente a decir, este tipo no sirve para nada, hay que desecharlo. Y se sentará su mamá, su familia, para decir, nosotros lo queremos vivo, aunque sea en la cárcel, no deben matarlo, él tiene que aprender su lección en la cárcel, bla, bla, bla. Al cabo de ese juicio, el jurado tendrá que decidir
unánimemente, 12-0, al igual que en el primero, si el castigo que le van a imponer por el delito por el cual ya lo encontraron culpable en el otro juicio es muerte o vida en prisión. Porque, ojo, si no es muerte, no es sacarlo libre. Es automáticamente vida en prisión. No sale nunca. Nunca, nunca, nunca. No hay probatoria, no hay grillete, nunca, nunca. Es muerte o vida en prisión. En Puerto Rico, todos los juicios de pena de muerte que se han llevado a cabo, y yo he visto varios, en esa segunda etapa, los jurados han decidido vida en prisión. No ha habido un jurado en Puerto Rico, que haya decidido darle la muerte a un ser humano como castigo por haber matado a otro. Y yo creo que eso no está en el DNA puertorriqueño. Eso no está en el DNA puertorriqueño. Ahora, yo una vez escuché a un fiscal, yo creo que fue en el último caso de pena de muerte que yo cubrí, la entonces jefa de la fiscalía, Rosemilia Rodríguez, o una fiscal federal dijo, estamos cerca de lograrlo. Y yo no sé si este caso de estas dos jovencitas, con lo harto que está Puerto Rico con el tema del crimen, con el movimiento ideológico que ha habido hacia la derecha, hacia el conservadurismo, entre mucha gente, yo no sé si en Puerto Rico ya hemos llegado al punto de encontrar 12 ciudadanos que decidan unánimemente que el Estado está autorizado a matar como castigo por matar. Y para mí esa es una de las grandes contradicciones. ¿Cómo es que tú vas a castigar a una persona por matar, matándolo? ¿Verdad? Me parece una gran contradicción. Pues si te está diciendo que lo hiciste mal, ¿cómo vas a castigarlo por ese mal con el mismo mal? Y además que se ha demostrado, donde hay pena de muerte, en los estados donde hay pena de muerte, que ese castigo no disuade. Porque si tú impones ese castigo como disuasivo para que no sigan matando gente, eso no ha funcionado así en otros estados. Así que yo no sé si llegamos a ese punto. Y en este caso hay que ver cuál es el próximo paso. Y el próximo paso está muy cerca y les voy a decir cuál es. Estás viendo detrás el titular, gracias a los amigos de Adriel Toyota Auto. Llegó la flota del 2026 y estamos liquidando la flota del 2025, el Corolla 2025, desde $23,995. Búscanos en las redes sociales o visítanos en Río Grande, Dorado, Barranquita, o llámanos al 787-305-3344. Y gracias a Nuke University, oye, haz tu maestría en Nuke University. Una maestría en poco tiempo, con facultad de grado doctoral. Nos acomodamos a ti y así elevas tu carrera al próximo nivel. Haz tu maestría hoy en Nuke University. Lo próximo que va a pasar en este caso es que Washington, en este comité de expertos y demás, va a emitir un informe y le va a decir a la fiscalía, te autorizamos o no a solicitar la pena de muerte para este muchacho. Y eso debe ocurrir en las próximas semanas. Y estamos hablando de un jovencito de 18 años. Que el crimen es atroz, ¿verdad? Si lo cometió, el crimen es atroz. Estamos hablando de dos niñas de 15 y 13 años que mataron en una circunstancia donde hubo un revolú, ellos se contactaron por las redes sociales, etcétera, y al final las mataron para que no hablaran sobre unos asaltos y unos robos que habían ocurrido. Y de hecho no eran ni de la zona estas muchachitas. Así que eso es lo que va a pasar en las próximas semanas. De hecho, el último caso de pena de muerte que yo vi que casi fue de pena de muerte y no fue el caso del empresario canadiense que mataron en el viejo San Juan, Adham. El caso de la viuda negra. En este caso, que acusaron a un muchacho de la perla equivocadamente, inicialmente. En este caso, la viuda, que terminó siendo la acusada y que iba al juicio primero llorando y todo lo demás, que después se demostró que era la que lo había mandado a matar. La viuda se escapó de la jurisdicción y se escondió en Italia y se escondió en España. Y cuando la encontraron, Estados Unidos solicitó a España la extradición de esta mujer y España, que no cree en la pena de muerte, le dijo a Estados Unidos, yo te la entrego con la única condición que no le apliques la pena de muerte. Y Estados Unidos aceptó la condición
y esta mujer está presa y nunca le pudieron solicitar a un jurado o a un juez que le aplicara la pena de muerte como castigo. Así que vamos a ver qué pasa. Yo no creo en la pena de muerte. Yo creo que es una atrocidad que le digas a un ser humano que lo hiciste mal matando a otro ser humano y que te voy a castigar haciendo lo mismo, matándote. Así que yo no creo, pero sospecho que hay un sector de la sociedad que sí cree que estaría dispuesto a autorizarla y sería, ¿verdad? Sería un tema de mucha discusión si eso ocurre en Puerto Rico, porque abre la puerta a una nueva dimensión de cómo combatir la criminalidad en Puerto Rico. Esto ha sido Detrás del Titular, gracias a los amigos de Adriel Toyota Auto y gracias a los amigos de Nuke. Eleva tu carrera al próximo nivel.